Muy bien. Buenas tardes una vez más. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Específicamente vamos a estar trabajando la unidad 1 todavía. Y como tema tenemos la filosofía natural en Atenas, en primer lugar, Euclides y el desarrollo de la matemática griega y la ciencia de la naturaleza y el cosmos en la Edad Media. En la primera clase nosotros estuvimos viendo el nacimiento de la ciencia. Vimos de qué manera la ciencia o ese tipo de conocimiento racional se demarcó de ese conocimiento mítico o religioso que daba preeminencia a observaciones no naturales. De ahí vimos cómo se desprendieron dos tradiciones científicas claves, una que tiene que ver con la filosofía especulativa y otra que tiene que ver con la ciencia experimental que se basaba en la observación sistemática. Por lo tanto, llega un momento dentro de la historia de la filosofía y de la ciencia antigua, en la Grecia específicamente el siglo IV, cuando la filosofía y el pensamiento científico se consolida con autores como Platón y Aristóteles. Algo que hay que resaltar aquí es que vamos a ver cómo tanto Platón como Aristóteles aportaron muchos conocimientos para la filosofía y para la ciencia en particular, pero vamos a ver cómo solo algunos de los conocimientos, por ejemplo, de Platón y de Aristóteles, trascendieron dentro del conocimiento científico e influyeron dentro del conocimiento científico. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Aquí nosotros no vamos a abarcar toda la filosofía de Platón o toda la filosofía de Aristóteles, por ejemplo. Nuestra materia es historia de la ciencia y entonces nosotros vamos a trabajar solo algunas regiones del pensamiento de Platón y de Aristóteles. Vamos a hacer alusión nada más a esos momentos y los aportes de estos filósofos para el conocimiento científico nada más. Más adelante ustedes van a tener otras materias, van a tener otras asignaturas justamente donde se van a ir profundizando la filosofía de estos autores. Van a darse cuenta que tanto Platón como Aristóteles son los pilares del pensamiento de la humanidad. Tal es así que hasta que ustedes se formen y una vez que se formen van a volver a leer a estos autores. Si es que somos nota al pie, página de estos autores, como dicen muchos de los pensadores contemporáneos. Por lo tanto, entonces, el objetivo es analizar el origen y el desarrollo de las tradiciones científicas entre los griegos, describir las características de la filosofía natural de Atenas y describir la importancia de Euclides en el desarrollo de la matemática griega. Y con este autor, por ejemplo, vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la matemática que nosotros hoy conocemos, y fue el tipo de matemática que floreció en la Grecia antigua de la mano de Euclides, y Euclides vamos a ver cómo se influenció y se basó en los conocimientos desarrollados por Platón y Aristóteles específicamente. Bueno, este es nuestro mapa para que podamos contextualizar y ubicarnos todavía en qué contexto estamos trabajando en esta unidad 1. Nosotros ahora vamos a trascender de la unidad 1 a la unidad 2, es decir, vamos a dialogar entre los siglos 6 a.C. hasta el siglo XV prácticamente. Pero al ser historia de la ciencia, nosotros vamos a ir trabajando nada más algunos momentos, algunos problemas, algunas ideas claves, esas ideas que influyeron dentro del pensamiento científico nada más. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese paradigma científico antiguo se va a consolidar en el pensamiento medieval. El pensamiento medieval se va a basar justamente en la filosofía de Aristóteles, por sobre todo. La figura de Aristóteles es la que va a resaltar dentro de esta etapa histórica. Entonces, vamos a tratar de contextualizar un poco también su idea. ¿Me están escuchando bien, compañeros? Cualquier duda, consulta. Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a movernos dentro de estos siglos
Vamos a movernos dentro del paradigma antiguo todavía y vamos a ver cómo el programa causal aristotélico, es decir, el programa de pensamiento científico de Aristóteles, cómo va a desarrollarse en la Edad Media y cómo va a influir en la Edad Media. Sobre todo vamos a ver esa influencia cuando comencemos a dialogar en la siguiente clase con el nacimiento de la revolución científica. Y entonces vamos a ver cómo va a haber un cambio de paradigma. Pero ahora mismo, entre el siglo VI a.C. al siglo XV después de Cristo, en la Edad Media, hay una filosofía científica aristotélica y esa es la que va a influir en el pensamiento cosmológico, astronómico de la humanidad. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos también dentro del contexto del pensamiento de la Grecia antigua y aquí vamos a ver algunas concepciones matemáticas del nacimiento de la matemática. ¿Dónde surge específicamente la matemática? Nosotros ya vimos en la clase pasada de qué manera la figura de Pitágoras influyó para el desarrollo de la matemática en la Grecia antigua, pero recuerden que Pitágoras era un viajero también y él estudió mucho el conocimiento previo que se fue desarrollando antes de su existencia y me estoy refiriendo a los conocimientos astronómicos y matemáticos desarrollados por los egipcios y los babilonios. Entonces, él se basó en esos conocimientos, por lo tanto, es fundamental también conocer cómo surge la matemática en estos contextos de la civilización egipcia y de Babilonia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va a desarrollarse hasta la Edad Media prácticamente. Bueno, no es fácil, según los estudiosos, determinar justamente el surgimiento de la matemática en la historia de la humanidad. Muchos señalan que la ciencia inicia con la matemática, dicen. Otros dicen que la ciencia inicia con la filosofía, dicen. Hay un debate y hasta hoy en día, pero nuevos registros indican, por ejemplo, que existía ya un saber matemático, por ejemplo, en Egipto. Vamos a ver cómo ya en prácticamente 17 y 18 siglos antes de Cristo se encontraron registros de que se hacía matemática en Egipto, pero no esa matemática que nosotros hoy conocemos y la matemática que nosotros estudiamos en nuestra escuela, en el colegio, y los que se formaron en matemática, por ejemplo, los que estudian hoy en la facultad. Estudia seguramente algo de Euclides también, pero me estoy refiriendo a un tipo de matemática que no es abstracto. Fue un tipo de matemática empírico basado en la experiencia. Y eso es lo que vamos a tratar de entender un poco. ¿Y cuándo surge? Justamente, surge de una necesidad práctica, como dice, porque ustedes saben que el río Nilo es uno de los ríos más grandes justamente en ese continente. Y en su crecida e inundación anual y se borraba todas las huellas y los límites entre los terrenos y obligaba a los propietarios a contratar agrimensores. Entonces, ellos comenzaban a tener problemas prácticos en cuanto a hasta dónde venía la crecida del río, por ejemplo, y podría destruir todas las cosechas, todo. Entonces, ellos comenzaron a pensar a partir de estos problemas prácticos de qué manera solucionar. Y aquí surge, por ejemplo, los problemas prácticos de mediciones de figuras geométricas o de cálculos de áreas. Hasta aquí llegaba la crecida del río Nilo. Entonces ellos comenzaban a registrar eso. Ese es el momento práctico del surgimiento de la geometría, por ejemplo, en el Egipto. Luego vemos aquí un documento clave que descubierto por algunos arqueólogos en el año 1858 justamente fue descubierto, imagínense, no hace mucho tiempo. Y este documento data aproximadamente del siglo XVII antes de Cristo. El papiro de Rin se llama, no se visualiza bien, pero si ustedes buscan en internet, van a encontrar que hay registros, datos, figuras, cálculos de áreas, de cómo se fueron construyendo las pirámides también.
Entonces, hay cálculos matemáticos previos, ¿verdad?, que indican eso. Bueno, nos encontramos aquí entonces con el nombre propio más antiguo que se registra en la historia de la matemática. El documento dice el autor, fue un escriba egipcio, Ahmed se llama, quien lo redactó a partir de un documento anterior. Imagínense si ese documento ya databa 17 años antes, siglo antes de Cristo, quiere decir que si él recopiló, previo a él existía un saber matemático bien desarrollado que tenía una orientación práctica quizá, pero a partir de este papiro comenzó a reconstruirse la matemática y después va a adquirir su forma abstracta recién con Pitágoras, cuando se inicia en la Grecia antigua, y ahí nace la ciencia específicamente como vamos a ir conociendo nosotros. Entonces, es una aventura estudiar prácticamente la historia de la matemática también. Encontrarse con datos, registros, es algo muy interesante. Los objetos entonces de los que se ocuparía un matemático sería la naturaleza concreta, dice, para los egipcios en esa época, y las características obtenidas a través de la experiencia. Ese punto quiero que presten atención, porque aquí recuerdan que nosotros estábamos hablando en la primera clase de dos tradiciones científicas. Hablábamos de una tradición especulativa, conceptual, teórica, que con base a la razón y a la indagación comenzaba a especular el arqué de las cosas. Suponían una hipótesis, un objeto material. Especulaban. No había necesidad de experimentar, pero ellos sí observaban, pero más se regía por el uso de la razón propiamente. Y luego vemos esa otra tradición que se basaba en la observación más sistemática. Comenzaban a registrar y organizar los datos. Bueno, y aquí vemos cómo la matemática desarrollada por los egipcios se basaba mediante un ejercicio práctico basado en la experiencia, dice. Y esta versión egipcia de la matemática puede considerarse entonces, en cierto modo, como una posición empirista. Va a ser algo muy diferente a lo que se va a desarrollar con Pitágoras en la tradición griega y la tradición científica, porque se va a llevar a la abstracción. ¿Me explico? No vamos a ver acá la matemática como de su mundo experiencial nomás, sino que vamos a comenzar a ver cómo el razonamiento del ser humano va a comenzar a organizar, a sistematizar, a hacer cálculos, pero ya de manera convencional. No vamos a hablar de una matemática metafísica, quizá, pero ellos, Platón y Aristóteles, como vamos a ver, ellos hablaban de un mundo ideal, que las figuras estaban en un mundo ideal. Así va, bueno, ellos decían, y vamos a ir viendo cómo se entiende. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta aquí? ¿Qué les parece este documento? ¿Llegaron a escuchar alguna vez? ¿Tuvieron alguna noticia, alguna idea de la matemática que tanto a veces nos hace sufrir, entre comillas, como digo, ahora muchos dicen, la escuela, en el colegio, a veces estudiamos doble, 3 veces más, ahora matemática? ¿Alguna vez tuvieron noticia de cómo podría ser esto? La verdad que no, profesor, nunca jamás sobre esta historia. Pero si nos fijamos en nuestro mundo y nuestra realidad misma, es en base a una matemática, a un ejercicio matemático, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, inclusive, cada paso que damos es una cuestión matemática. Entonces, podemos inclusive hablar de un ser creador de todo, matemático en sí, ¿verdad? Porque está en gravedad, en física, o sea, todo es ligado a la matemática, a los números, a las dimensiones, al espacio. Espectacular. Espectacular. Y así es, justamente, vamos a ver cómo la matemática va a comenzar a influir en ese desarrollo científico hasta llegar a la manera en cómo conocemos nosotros hoy. Bueno, entonces, la matemática de los antiguos egipcios y la de otros pueblos que existieron antes de la aparición de la cultura griega. ¿Recuerdan? La transición del mitos al logos, dice, en la Grecia antigua se da.
Entonces nos estamos refiriendo a que en ese contexto previo, entonces todavía no existía, entre comillas, un tipo de conocimiento racional. Entonces el tipo de matemática que se hacía era una matemática más experiencial. A eso se está refiriendo aquí, propiamente, pero no sistemática, todavía. No advertía, dice, en los objetos matemáticos nada especial, puesto que estos eran concebidos como naturaleza empírica. Ellos observaban que necesitaba, tipo, yo veía una situación práctica y necesitaba solucionar la geometría, hacer cálculos, los trueques, hacer conteos para registrar. Era algo práctico, no era algo trascendental, no era algo que yo podía utilizar para otros tipos de resoluciones. No hay en esta matemática entonces nada similar a lo que hoy llamaríamos una teoría, es decir, un conjunto de enunciados coherentes y sistematizados acerca de ciertas entidades. Ahí ya cambia, ya tiene un lenguaje más científico. Este pensamiento teórico será característico de toda la tradición que posteriormente habrá de dominar la escena, dice, desde un punto de vista filosófico y epistemológico en cuanto a la naturaleza matemática y de la ciencia en general. Entonces, ese tipo de conocimiento matemático que vamos a ver surge con los griegos, sobre todo con Pitágoras. Y aquí vemos Pitágoras y la matemática. Pitágoras sería algo así como el primer racionalista de la historia de la filosofía, de la matemática e incluso de la filosofía por entero, dice. Porque él comienza a hacer ese ejercicio de abstracción. Él le da mucho valor y mucha preeminencia a la razón propiamente. Para Pitágoras, tanto los números como las figuras geométricas son entidades de carácter no empírico. Ahí ya vemos una distinción. Si ustedes prestan atención en este debate entre lo empírico y lo racional, se van a dar cuenta que estamos hablando de dos ideas, uno que tiene que ver con la experiencia y otro que tiene que ver con la razón. Y si ustedes entienden, van a ver después ahora cómo Pitágoras le va a servir a Platón y luego todos estos jonios le va a servir a Aristóteles. Entonces vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando las teorías del conocimiento más adelante en la historia. Entonces son pensadores fundamentales. Hay una realidad, dice Pitágoras, no empírica a ella y a ella pertenecen los números. Aquí estaba lo que Damián vos estaba diciendo, algo medio pitagórico, ¿verdad? Cuando tiraste esa hipótesis de que probablemente estamos en un mundo regido por matemática, ¿verdad? En ese orden matemático, ¿verdad? Según Pitágoras, entonces, existen los números, dice, pero existe en un mundo independiente de mi experiencia, dice. Ahí estamos hablando de, recuerden que ellos son los iniciadores del pensamiento de la humanidad. Ellos están construyendo el conocimiento. Nosotros hoy en día, eso, por ejemplo, vos debatís, dialogáis y le preguntás a un matemático, le decís, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice 4. Y vos le preguntás, ¿y por qué 2 más 2 es 4? ¿Dónde está? Se puede ver el número 2. Comenzar a interrogarle y se queda en un debate, pero al final esas preguntas parecieran ser descabelladas, pero no son tan descabelladas, ¿verdad? Si miramos bien aquí. Pitágoras te habla de que existe un mundo donde están las matemáticas, te dice. La gran pregunta de dónde está ese mundo. Pero vamos a ver ese ejercicio que es importante para el pensamiento. Para el conocimiento de los objetos empíricos, entonces disponemos. Cintia. Buenas tardes, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo profesor, estás? para todos. En general, decimos, ¿verdad?, de que la mayoría de los que son los autores, la mayoría son filósofos, los autores que realmente generaron las fórmulas matemáticas, y yo creo que sí, bueno, generalmente hay que darle una pequeña lectura en la parte teórica, todo para comprender una matemática, y todo gira en torno de autores filosóficos para entender lo que es la matemática. Exactamente. Muchas gracias, Cintia. Así mismo es. Y eso es fundamental reconocer. Vos, Cintia, vos sos formada, profe, en matemática, ¿verdad, profe? Así que
¿Conoces el...? Sí, así mismo, matemática. Ah, Y de ahí genera, por sí, ejemplo, lo que es la fórmula pitagórica, ¿verdad? De triángulo, rectángulo, con los tres lados. Los tres lados se forman resolviendo la fórmula que de Pitágoras justamente. sí. Y aquí me detengo, ¿verdad? Y también, profe y compañeros. Nosotros en Paraguay tenemos un gran problema con las matemáticas en nuestro sistema educativo. ¿No les parecería muy interesante de repente si se enseñara en los colegios, ¿verdad? La escuela, matemática como una aventura, simulando, por ejemplo, estos descubrimientos, las figuras de estos pensadores, filósofos y matemáticos, ¿verdad? Pitágoras, Euclides, pero llevándole una escena real, ¿verdad? Es una idea que me surge a veces, ¿verdad? Pienso. Porque muchas veces se enseña matemática en la escuela, en Se los colegios de intenta a manera... veces, profe. Mm, sí, espectacular. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Hola, yo. Sí, ahí va. Sí. Este tema de el teorema de Pitágoras, por ejemplo, yo ya muy de grande me di cuenta que se puede usar en construcción, por ejemplo, lo que sería la caída del techo, ¿verdad? Sería la hipotenusa. Y un cateto sería una de las columnas. Y bueno, el otro no sé cómo se llama el otro, ¿verdad? Pero te digo nomás la aplicación práctica para medir el tirante sería, ¿verdad? Por ejemplo, de un techo, ¿verdad? Si tenés Sí, las dos medidas y te falta la hipotenusa, te falta o sea, para sacar la medida del tirante, ¿verdad? Y es algo que yo aprendí ya de grande, hace como 5 años. Y, o sea, una forma práctica, digamos, de aplicar el conocimiento matemático. Y me imagino que y es una cuestión didáctica, ¿verdad? La gente que estudió matemática y su didáctica por ahí puede indagar y eso, ¿verdad? depende mucho del ángulo que se encuentra también para resolver si es cateto adyacente o cateto opuesto. Excelente. Así es. Y entonces, la importancia de estas figuras, ¿verdad? Para el desarrollo del conocimiento científico matemático y la importancia de la matemática para la historia de la humanidad. Como ya le había dicho al inicio, hay un debate si la ciencia inicia con la matemática, y muchos dicen que inicia con la matemática justamente por esos registros previos que les estuve mostrando, ¿verdad? Que 17 siglos antes ya teníamos el papiro de Ring, donde aparecían ciertas prácticas matemáticas con los egipcios y que se fue desarrollando con el tiempo. Son descubrimientos, ¿verdad? Arqueológicos que te demuestran que la matemática tiene una fuerza muy importante y ha tenido hasta hoy en día dentro de la historia del pensamiento junto con la filosofía y otras ciencias, ¿verdad? Bueno, y aquí nos encontramos con Platón. Por eso esa breve introducción nuevamente de Pitágoras, porque Platón va a influirse por Pitágoras. Pitágoras hablaba de que existía un mundo no empírico y él se estaba refiriendo a un mundo ideal. Y ahí estaban los números, decía Pitágoras. Entonces, él se volvió un filósofo más racionalista, más abstracto, es decir, ya le daba más preeminencia a los límites del razonamiento, hasta dónde el razonamiento humano puede pensar las cosas, pensar los objetos. Ahí viene el ejercicio del razonamiento y lo que hoy hablamos nosotros en pedagogía, el pensamiento crítico. Ese ejercicio de razonamiento, lo que se viene haciendo. Entonces, Platón hablaba, defiende que es posible un conocimiento de la esencia y de la verdad de las cosas, dice, ya que el hombre tiene en su interior la posibilidad de captar, dice, lo que las cosas son. Ahí dice todo. El hombre es un ser racional capaz de captar la esencia de las cosas mediante el ejercicio de la razón, dice, más allá de la apariencia que muestran los sentidos. Platón no estaba de acuerdo con Heráclito, con el devenir y estos filósofos jonios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de movimiento, de mutación, de transformación. Y Platón decía que no, el conocimiento no podría nacer de un mundo cambiante. El conocimiento tiene que nacer de un mundo perfecto. Y para llegar a ese mundo perfecto, solo el ser humano, mediante el ejercicio de la razón, puede lograr, puede captar.
Y de esa manera Platón entonces traza una metafísica. Metafísica es una rama de la filosofía también, que es asociada con la ontología, y estudia más allá de la física, es decir, estudia problemas no físicos, entes ideales, por qué existen las cosas, por ejemplo. ¿Qué es ser? ¿A qué nos referimos? Todas esas problemáticas estudia la metafísica. Y entonces él divide el mundo en un mundo inteligible, dice, y él señala esto como un mundo verdadero donde están las ideas y las cosas, dice, un mundo inteligible. Y el mundo sensible, el mundo de las apariencias engañosas producidas por las ilusiones de los sentidos. Él habla de que nosotros somos copia de un otro yo, vamos a decirle, hay un dos Iván. Vos sos la copia de un Iván perfecto que está en el mundo ideal. Damián, aquí los compañeros, todos somos copia de un mundo, de otro ser perfecto que está en un mundo ideal. Entonces, de esa manera, él siguió esa posición de Pitágoras cuando se refería a que existía un mundo ideal. Pero él lo que estaba haciendo alusión era que el ejercicio de la razón es fundamental para llegar a captar la esencia de las cosas, para entender toda esa problemática que tenemos. A eso es a lo que se están refiriendo. Bueno, Platón y la orientación pitagórica entonces. Los filósofos de la naturaleza que se consideraban a sí mismos como platónicos creían en la racionalidad subyacente del universo y en la importancia de descubrirla. Damián dijo no hace mucho, dijo que pareciera ser que todo se rige con la matemática, dice. Y siendo un racionalista, vamos a decir, si fueras un platónico dirías que existe una racionalidad que es matemática, que subyace el orden del cosmos, dirías vos. Existe un ser y ese ser es un ser que juega con números, como diría otro después, que tiene un orden, que organiza. Existe un ser perfecto. A eso se está refiriendo. Ahí está. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque ustedes van a recordar que Platón después va a ingresar en la Edad Media con San Agustín y va a ser el padre de la Iglesia Católica. Entonces, toda la filosofía de Platón le va a servir otra vez después a la Iglesia, ¿verdad? Los argumentos que ellos. Ahí estamos ya hablando después se va a convertir en otro Dios, ¿verdad? Pero, para que vean, la orientación pitagórica llegó a ser entonces influyente en el occidente cristiano en gran medida como resultado de la combinación del Timeo de Platón con la Sagrada Escritura. Acá vemos justamente algo muy interesante. En el Timeo es una de las obras ya posteriores, ya de vejez de Platón, cuando él pasó toda la etapa ya de su pensamiento, ¿verdad? Y él narra de que existe un ser justamente. Acá vamos a ver un poco este personaje, el demiurgo, él lo llama, ordenador. Él es como si fuera un dios, un demiurgo ordenador inteligente, dice, que organiza del mundo ideal, trae las copias imperfectas aquí. Es prácticamente como el cielo y la tierra, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Entonces, después por eso los apologistas, los que volvieron a leer después a Platón, llevaron la iglesia a esa idea de que tenía mucha relación con la Sagrada Escritura. Entonces, ahí se argumentó más todavía. Bueno, entonces ese demiurgo benevolente quien imprimió una estructura matemática a una materia primordial informe, dice. Acá lo que se está diciendo es que hay una estructura matemática y que vino en este mundo imperfecto y que nosotros somos imperfectos justamente, pero mediante el ejercicio de la razón podemos encontrar las leyes que subyacen ese orden, ese conocimiento. Acá estamos viendo especulación, ejercicio de razonamiento constante con los objetos que nos rodean. Ese es el ejercicio práctico que estamos viendo con estos filósofos, ¿verdad? Con estos pensadores. Algo que muchas veces nosotros no olvidamos porque nosotros en nuestra práctica vivimos nada más y no nos cuestionamos más lo que estamos haciendo. Entonces, este ejercicio es lo que va haciendo.
Esta explicación se la apropiaron los apologistas cristianos que identificaron la estructura con el plan de creación divina y redujeron el énfasis en la materia primordial. Ahí está. Platón hablaba de primordial informe que no tenía forma, y aquí en la tradición cristiana hablamos ya de primordial como algo esencial, como el principio estamos hablando ya. Entonces, vemos que esa idea racional aquí es importante y cómo se va a desarrollar con la matemática. La racionalidad matemática. Eso es lo que hay que capturar aquí ahora mismo, ¿verdad? De la idea de estos pensadores. Bueno, ya tenemos entonces la idea de lo racional, de que existe probablemente una estructura que subyace y esa estructura es racional matemática. Entonces, nos encontramos con Aristóteles. Es una de las figuras que va a influenciar casi 17 siglos prácticamente. Imagínense perdurar esa cantidad de siglos, tu pensamiento que pueda perdurar y que sea el pensamiento luego, por muchos siglos. Hasta hoy en día sigue influyendo su pensamiento, ¿verdad? Pero ya surgieron otros tipos de pensamiento, pero imagínense que haya sobrevivido a esas cantidades de siglos, ¿verdad? Por algo habrá sido. Bueno, Aristóteles dice la ciencia en la jerarquía de los grados del saber. Aristóteles dividió la ciencia teórica, que busca el saber por el saber, en primer lugar. Las ciencias prácticas usan el saber con propósito de perfección moral, la ética y la política, y las ciencias poéticas de la producción de determinadas cosas. Por ejemplo, Aristóteles, lo que vamos a ver es que su filosofía cosmológica es la que va a influir mucho en la Edad Media. Su filosofía cosmológica es la que va a regir. ¿Por qué? Porque él va a hablar de un mundo supralunar, es decir, un mundo perfecto que existe más allá de nuestra Tierra. Y vamos a ver cómo esas leyes cosmológicas, estamos hablando del universo, de cómo se organiza, particularmente la astronomía, cómo se organiza el movimiento de los planetas, cómo está, cuál es la oposición de la Tierra en el universo. Aristóteles tenía una visión, pero no experimental de esas cosas. Él era especulativo, teórico. Él no observó con microscopio, por ejemplo, esos astros, sino que él tenía una capacidad de intuición bien afinada. Eso es indiscutible. Entonces, de esa manera él fue desarrollando su pensamiento, y ese tipo de pensamiento es la que va a ingresar también después en la Edad Media. Porque en la Edad Media va a regir el conocimiento justamente el paradigma geocéntrico, de que la Tierra es el centro del universo. Y se van a basar en los conocimientos de Aristóteles, que eran teóricos cualitativos, especulativos, y después se van a encontrar con figuras como Galileo, Kepler y otro Copérnico, que van a traer observaciones experienciales ya. Y ya va a cambiar las cosas. Pero este tipo de lógica es la que va a ser fundamental en la filosofía medieval, por sobre todo. Profe, Sí, referente al centro del universo, ¿verdad? En lo que ellos se basaban, yo lo que entiendo es que ellos consideraban que la Tierra era el centro por la cuestión de la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Que se hizo, o sea, el Logos que se hizo carne y que vino para los seres humanos, ¿verdad? O sea, yo de ahí lo que entiendo que se comprendía más que era el centro del universo prácticamente, porque la salvación, o sea, hablaban en el sentido más estricto religioso, ¿verdad? sí. Entonces según mi punto de vista, entendía más de ese lado, ¿verdad? Porque vos, profundizando en la Biblia o en los padres de la iglesia, siempre se habla de un universo más allá de la tierra, de que hay un ser que creó todo lo que existe, pero más bien a la tierra como un centro a nivel de que la salvación de Cristo, ¿verdad? O sea, yo eso es lo que entiendo, ¿verdad? Así, muy bien también. Y esa es una posición justamente teológica, como dijiste. Bien. Y ahí está. La teología cristiana vamos a decir que se argumentó y se consolidó con las ideas de Aristóteles, por ejemplo, y de Platón también, ¿verdad? Porque Aristóteles hablaba de un mundo supralunar, de un mundo perfecto,
mundo ideal, justamente, que existía ese mundo perfecto. Entonces, esos argumentos les sirvió a esa explicación teológica dentro de la Sagrada Escritura para consolidar ese pensamiento también teológico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo y esta fue la lógica que se usaba y esta es la lógica que va a perdurar por mucho tiempo, justamente. Esta. La inducción y la deducción. Se parte, en primer lugar, de la observación, se induce, ¿verdad? Se busca principios explicativos, se encuentra esos principios explicativos y luego se deduce. Ese es el razonamiento aristotélico que va a regir y se va a basar en un razonamiento de autoridad, eso de principio. Porque la pregunta es, ¿puede el ser humano encontrar un principio? ¿Y por qué solo algunos pueden encontrar? ¿Por qué no todos podemos? Esa es la gran pregunta que se va a ir haciendo después en ese contexto, ¿verdad? Entonces, mantenía que el científico debe inducir principio explicativo a partir de los fenómenos que se han de explicar, dice, y después deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluye estos principios. Es la famosa deducción lógica, ¿verdad? Yo observo, tengo un principio, observo que el famoso ejemplo, todo hombre es mortal. Sócrates es un hombre. Entonces, concluyo que ya estaba ya el Sócrates es un mortal, ¿verdad? Entonces, esa deducción es la que se va a partir de una inducción, de un principio explicativo que yo observo. Pero eso se va a mejorar y va a comenzar a racionalizar más todavía, va a influir otra vez en la matemática. Porque recuerden que ese tipo de matemática que se va a desarrollar y la que nosotros vamos a estudiar después, y hoy estudiamos incluso en la escuela, en los colegios, después fue la euclidiana. Y Euclides se basó en Platón y Aristóteles, en el razonamiento de estos filósofos. Sistematizó todo ese conocimiento matemático y el desarrollo de conocimiento matemático. Y aquí nos encontramos con la figura de Euclides, justamente. ¿Sí, Iván? Acá, por ejemplo, Aristóteles, cuando habla de principios, ya no le otorga una existencia, una entidad, digamos, aparte del mundo ideal como era Platón cuando habla de estos principios, porque estos principios pueden ser los principios, o sea, matemáticos, lógicos, ¿verdad? Totalmente. Sí, porque Aristóteles pues, es un realista, tiene una visión más empírica, él ve la realidad. Parte de esos principios que el hombre puede captar, pero él no está de acuerdo con que se divida el mundo, que se duplique el mundo, como hacía Platón, por ejemplo. Tiene que estar en cosas que yo pueda percibir, ¿verdad? A partir de los sentidos. También le da preeminencia al razonamiento, ¿verdad? Solo que esos objetos yo tengo que encontrar acá, en el mundo real, no en el mundo ideal. O sea, yo también, claro, es como que la matemática es un instrumento de interpretación o un modelo que sirve para interpretar o entender la realidad sin que la matemática o el lenguaje matemático tenga una existencia aparte como si era así para Platón y eso, ¿verdad? Es muy interesante. Sí, así es, justamente. Es como que unos están mirando que existen independientemente de este mundo las matemáticas, y después está el mundo real, donde aparece que es más convencional la matemática, ¿verdad? Todos los cálculos y que se va desarrollando de esa manera. Bueno, Euclides y el desarrollo de la matemática griega. Los elementos es su obra clave de Euclides. De su vida, sinceramente, muchos biógrafos poco nada dicen, ¿verdad? Lo que se sabe de la época, porque muchos se perdieron, muchos documentos se perdieron, pero este libro es considerado como el primer tratado sistemático de matemática de la historia. Y estamos hablando del siglo V, el siglo IV antes de Cristo. De ese tipo de matemática, de ese siglo. Y nos estamos refiriendo entonces a la matemática que existía ya en el contexto de los presocráticos, Platón, Aristóteles, y luego aparece Euclides y se dice que él aprovechó mucho la biblioteca de Alejandría, justamente,
el museo, había un museo donde era tipo un laboratorio donde ellos estudiaban en esa época también, y ellos estudiaban ahí, y ahí se dice que estaban todos los materiales, estos documentos en la que se basó Euclides. Lastimosamente esa biblioteca después se quemó, ahí se persiguió, y todas las guerras en el contexto que hubo, y muchos documentos quedaron, se, se perdieron, solo pocos, algunos sobrevivieron así. Entonces, eso es fundamental también tener en cuenta. Lo relevante entonces de los elementos es que todo el acervo de conocimiento matemático generado por los griegos aparece por primera vez presentado como un sistema formal axiomático. Aquí vamos a entrar ya en un lenguaje más lógico. Formal axiomático deductivo, dice. Bueno, ¿y qué significa eso? Acá dice, conjunto, dice, de proposiciones ordenadas. Proposiciones son juicios o afirmaciones, de tal modo que partiendo, dice, de algunas de ellas, llamadas axiomas, que se aceptan como autoevidentes no demostrables, y aquí ya viene el problema. Axiomas, ¿dónde están? ¿Y por qué uno puede decir que ese axioma es verdadero o no? ¿Qué criterio se usa para decir que es autoevidente? Se deduce mediante ciertas reglas otra serie de proposiciones, dice, no autoevidente y sujeta a demostración denominadas teoremas. Y aquí le voy a mostrar, para entender mejor en la práctica, le voy a mostrar un poco un... Voy a dejar de presentar y le voy a mostrar este libro. ¿Dónde estaba? Acá. El clásico libro, Geometría plana y el espacio y trigonometría. ¿Verdad? No les muestro el de Euclides, pero este quería mostrarle, y le voy a mostrar una parte donde es bien práctico este libro. Para que vean un poco ahora su reseña histórica: Babilonia, después Egipto, Grecia, todo lo que estuvimos estudiando. Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, aquí. Luego aparece Platón, Arquímedes, otros personajes aquí. Y esto es lo que quiero mostrarle acá. Estas son las explicaciones que se usan dentro de la matemática. Cuando uno va a estudiar esto, por ejemplo, usted usa esto, ¿verdad? Método deductivo, dice. Es usado en la ciencia y principalmente en la geometría. Este método consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos, dice. Es decir, obtener nuevas proposiciones como consecuencia lógica de otras anteriores. Al leer esto, por ejemplo, aquí uno ya se da cuenta que el autor está diciendo que no es la verdad última también. ¿O qué dice cuando habla del método deductivo, por ejemplo? Cuando está diciendo ahí. Ahí dijo ya algo. Suponen verdaderos de manera tal, dice. Se suponen. Son supuestos, está hablando. Entonces, a eso se refiere que hoy en día también no es exacta, es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero no es la última verdad también. A eso se está refiriendo ya en su definición misma este autor. Después, Se habla también, creo que más adelante ya, profe, de método hipotético deductivo justamente, ¿verdad? Pero creo que en la edad moderna, por ahí recién. Profe, tú... ahí está. Bueno, que uno, por ejemplo, asume parte de un supuesto. Hoy en día el conocimiento científico ya está hablando de probabilidades nomás. Ya nadie se atreve a decir que es exacta. Ya nadie te dice, bueno, yo hice un cálculo, es lo último y es exacto y la última verdad, entre comillas, no. El debate está en las probabilidades hoy en día. Es probable.
Hay un acercamiento nada más también a la realidad, porque ya estamos en un mundo complejo y ese es el paradigma complejo ya dentro de la ciencia. Bueno, pero esto es fundamental estudiar, ¿verdad? A lo mejor para la profe Cintia esto ya es un repaso, ¿verdad? Pero para los que estudiamos, no estudiamos formalmente la carrera, ¿verdad? Pero nos preocupamos más en cuestiones lógicas en la carrera de filosofía. Siempre estos conceptos llaman la atención, ¿verdad? Yo cuando estudiaba filosofía reconozco que nunca me habían enseñado a mí, por ejemplo, que era un axioma, que era un postulado, que era un teorema así teóricamente, sino que era pura práctica, pura resolución de problemas nomás. Era así, ¿verdad? Después cuando comencé a leer y estudiar filosofía me encontraba con esos conceptos, axiomas, y después, ¿qué pasa acá? Y después comenzaba a asociar lo que era el conocimiento matemático y después me daba cuenta, pero al final de qué se trata esto, decía, yo comenzaba a interrogarme, ¿verdad? Entonces, si un axioma dice, es una proposición tan sencilla y evidente, dice que se admite sin demostración. Acá está, otro concepto clave para tener en cuenta. Nos detenemos en estos conceptos lógicos porque esto nos ayuda a razonar, compañeros, a entender el lenguaje lógico que se está debatiendo entre la Grecia antigua hasta la Edad Media. Y ella después le voy a explicar cómo vamos a entender esto y dónde se encajan todas estas ideas. Dice, quiere decir entonces que si yo voy a partir de un axioma, dice, una proposición, y voy a admitir que es sin demostración, y es ese principio de autoridad es la que se va a usar en la Edad Media para decir, vos sos un científico y venís y decís, yo tengo una nueva observación, voy a demostrarles, pero viene y te dicen el clérigo y los científicos que estaban con los postulados de Aristóteles, como decían, no, si lo que vos vas a decir no está en el libro de Aristóteles y lo que no está en la Biblia, no es válido. ¿Y por qué, le pregunta? No, porque solo algunos pueden llegar a los axiomas sin demostración, a las proposiciones sin demostración. Y uno se pone a pensar, y ese era el debate, compañeros, lógico-deductivo que se generaba en la Edad Media. Así que no es tan sencillo y es un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque si vos querías traer una nueva observación, y por eso, por ejemplo, como vamos a ver a Galileo futuramente, se le va a pedir que se retracte. Porque él va a traer nuevas observaciones, va a partir de nuevos axiomas, tipo va a proponer nuevos axiomas ya demostrables, y eso va a poner en jaque el pensamiento consolidado en ese entonces. Ejemplo, dice, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Bueno, pero el ser humano está usando un lenguaje para decir el todo es mayor. ¿O acaso nuestro concepto de grande, pequeño, cómo es, dónde surge, dónde estamos? Somos capaces de ver eso, ¿verdad? Y comienza el problema, ¿no les parece? Algunas preguntas existenciales aquí. Cuando hablamos de eso. Todo parecido, pero nada igual. Sí, exactamente. Y ustedes sabían que espectacular porque sigue, nosotros estudiamos con eso y vamos a seguir estudiando siempre, ¿verdad? Pero ya que estamos en filosofía pues justamente comienza a cuestionar y observar cómo se construye el conocimiento de la humanidad. Esa fue su tarea como ciencia humana, ¿verdad? Y como la primera ciencia, la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve? Me sirve justamente para que el conocimiento científico no se quede ahí, para que se desarrolle más. Entonces yo con el conocimiento que tengo aquí, bueno, y no se puede dar la vuelta y mirar de otra forma también. De repente puede surgir otra cosa. Y eso es. Entonces la filosofía te ayuda a mirar de distintos ángulos las cosas siempre, constantemente. Y algo que voy a señalar aquí, que es algo muy sorprendente, y que yo también después de estudiar filosofía, y me acuerdo cuando estudié filosofía del lenguaje, recién me di cuenta, el problema del lenguaje es un problema recién vigente en el siglo XX, compañeros.
se tuvo como problema dentro de la filosofía. Imagínense, quiere decir que si ellos estaban hablando y proponiendo su idea, por ejemplo, en esos tiempos, ¿verdad? De Euclides, Aristóteles, Platón, ellos estaban usando un lenguaje, pero ellos no estaban cuestionando cómo se construye el lenguaje, cómo se construyen los conceptos, cómo se construyen los juicios, tipo. Ellos daban como entes ideales que estaban en un mundo, a lo mejor era que estaban ahí y no cuestionaban. Pero en el siglo XX se comienza a cuestionar el uso del lenguaje y uno se da cuenta que el lenguaje había sido, el significado son construcciones hechas por seres humanos de manera convencional también. Y llegamos a acuerdo y de manera convencional llegamos a un acuerdo. Vamos a partir de este principio, ¿les parece? Y llegamos, consensuamos. Todos. ¿Le parece? Demostramos, argumentamos por qué. ¿Le parece? Sí, cerramos. Entonces aquí, podemos usarlo como un principio. Y así se fue construyendo justamente las matemáticas, justamente también, ¿verdad? Se fue desarrollando así a lo largo de la historia. Esto es para aventurarnos un poco con estos conceptos lógicos muy, muy interesantes. Postulado, ¿verdad? Que otro que vamos a ver mucho a lo largo de la filosofía, ¿verdad? Es una proposición no tan evidente, dice, como un axioma, pero que también se admite sin demostración, dice. Se admite sin demostración. Aquí vamos a ver cómo este tipo de afirmaciones, ¿verdad? Son las que van a consolidarse en la Edad Media por sobre todo y van a tener mucha fuerza para ese contexto. Porque donde no hay necesidad de demostrar, dice, vos hacer un ejercicio lógico nomás y ahí. Y después va a venir la ciencia y va a venir a demostrar ya ahora. Ahí viene la ciencia como un conocimiento observable, sistemático y demostrable ya. Y entonces la misma matemática también va a ir evolucionando y desarrollándose, ¿verdad? Después va a venir ya la geometría no euclidiana, ya del siglo XIX y después del siglo XX ya estamos dentro en los laboratorios antes que ellos estudian otro tipo de matemática ya también, ¿verdad? Van construyendo cálculos matemáticos con la sociedad de la información, la era de la inteligencia artificial, todo esto. La cantidad de datos que vos podés agrupar con números, todo eso ya va creciendo mucho más, ¿verdad? Bueno, teorema, otro concepto que siempre van a encontrar, justamente, es una proposición que puede ser demostrada, dice. Y ahí está pues el teorema de Pitágoras. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Ahí está el teorema. Una proposición que puede ser demostrada. Y acá viene el concepto que se utiliza en el enunciado, dice, de todo teorema se distingue en dos partes, dice la hipótesis, que es lo que se supone, y la tesis, que es lo que se quiere demostrar. La suma de los ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos, dice. Bueno, no vamos a entrar en soluciones geométricas, ¿verdad? Pero el ejercicio lógico, lo que a mí acá nos interesa ahora mismo nosotros, ¿verdad? Tipo, si ustedes transforman ese enunciado en términos científicos, van a decir así. Hipótesis, es lo que se supone. Todo lo que estudian filosofía adquieren y desarrollan pensamiento crítico. Le dije una afirmación, dice, una afirmación. Ahora tengo que demostrar si es cierto o no, ¿verdad? Voy a hacer un razonamiento, entonces voy a descomponer eso y voy a ir por partes. Pero si me encuentro que con una cantidad de grupos no, pero es condicional también porque se tiene que hacer esto para llegar a eso, ¿verdad? Que no por el hecho que uno estudie nomás también ya es eso, sino que se requiere de ejercicio, de razonamiento, de práctica. Entonces voy encontrando una serie de problemáticas hasta llegar a demostrar si es cierto o no mi hipótesis. Entonces, es para tener en cuenta estos razonamientos y esto quería traer a colación, compañeros, para entender mejor todavía esta problemática. ¿Le sirvió de algo esta demostración de conceptos para lo que estamos hablando? Vamos a seguir con esto. Bueno.
Y ahí. Entonces, ahí ya vemos. El conocimiento matemático que se tenía entonces se basaba más bien en un ejercicio lógico, deductivo. Muchos de los axiomas no necesitaban ser demostrados y se basaban en principios de autoridad, el poder. Eso está dentro de la historia de la filosofía, justamente, como ya le había dicho. Aristóteles era el libro de la ciencia en esa época, entonces si Aristóteles no dijo y vos venís querer contradecirle, no es correcto. De esa manera se tenían los libros, ¿verdad? Pero recuerden que no era porque Aristóteles fue así, pero fue leído en su contexto de esa manera, en el contexto teológico ya, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta también. Bueno, entonces, aquí vamos a ver cómo la naturaleza y el cosmos van a ser vistos de una manera cerrada, no abierta, y se van a valer del conocimiento matemático, sobre todo los astrónomos. Porque los astrónomos van a mirar y van a comenzar a hacer cálculos de acuerdo al razonamiento matemático que tenían ahí. Y ese razonamiento matemático se basaba en axiomas, como decía, no autoevidentes, ¿verdad? Que no necesitaban justamente ser demostrados. Se basaban ya en principios como que ya estaban todo dicho, ¿verdad? De ahí entonces que se consideraba que el geocentrismo, dice, que la Tierra como centro del universo o finitud del espacio se cree en un universo cerrado y finito, esto es con límites. Ahí se veía solo el límite del mundo, la Tierra y los demás, ¿verdad? Pero era cerrado, la Tierra como el centro, ¿verdad? Todo giraba alrededor de la Tierra. Y aquí hay otra figura clave que es Ptolomeo, un astrónomo, justamente que se va a basar en el conocimiento de Aristóteles también, y se va a basar en la matemática que estaba desarrollándose en la época, y ese tipo de matemática que estábamos hablando, ¿verdad? Que no necesitaba muchas demostraciones también, porque ya se hablaba de principios evidentes que no necesitaban ser a veces demostradas como hoy nosotros ya sabemos que la matemática trabaja, ¿verdad? Se estaba desarrollando la matemática. La esfera concéntrica, dice, se considera que el universo está dividido en una serie de esferas que giran alrededor de la Tierra. Y aquí no estamos refiriendo a los planetas, o los vagabundos, como su etimología, ¿verdad? Entonces, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Esa era la visión que se tenía. Había un orden teleológico. Lo teleológico es de fin. Se piensa que todo en el universo tiende hacia un fin, dice. Y ese fin puede llamarse Dios para la religión, idea de bien para Platón o primer motor para Aristóteles. Todo tiende hacia un fin, dice. Una idea de ciencia que subvalora el conocimiento empírico. En esa época, estamos hablando del siglo XV, justamente, del siglo VI antes de Cristo al siglo XV después de Cristo. No se validaba el conocimiento empírico observacional. Era tenido en cuenta, pero al final tenía más valor el conocimiento ideal, el conocimiento más esencial que lo material, que lo que se podía observar. Era el conocimiento que se tenía. De ahí hay otra figura clave. No sé si llegaron a escuchar alguna vez de Giordano Bruno. No sé si ya me refería a él en el curso de nivelación, ¿verdad? Bueno, acá cuando hablaba del universo cerrado y finito, Giordano Bruno hablaba de que existían otros universos, decía él. Hablaba. Imagínense en esa época, entonces por eso a él le persiguieron y le quemaron la hoguera, ¿verdad? Porque no se podía hablar de que existían otros mundos porque ya Aristóteles hablaba de un mundo perfecto que existía, ¿verdad? Ahí. Y solo era eso. Pero vino después el telescopio y comenzó a observar, Galileo comenzó a observar que existían otros planetas y que la constitución material de esos planetas eran similar a la de la Tierra.
y que no eran perfectos, no tenían una forma perfecta. Entonces ahí comenzó la observación como científica, comenzó a traer nuevas evidencias que comenzó a resquebrajar lentamente esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo medieval, geocéntrico, y se va a comenzar a desarrollar el movimiento para la revolución científica que vamos a ir desarrollando en la siguiente clase nosotros. Entonces, esto es lo que prácticamente quería señalar, quería compartir con ustedes en esta clase. La idea es ser bien práctico y directo con los problemas, ¿verdad? No quiero extenderme mucho con datos. Esos datos a lo mejor ustedes futuramente pueden ir leyendo, ¿verdad? Esa es la didáctica que estamos aplicando, como les había dicho al principio, en el primer día de clase. Vamos a trabajar problemas e ideas puntuales. No vamos a historiar, porque si no vamos a perdernos con datos nada más y a lo mejor no vamos a atrapar algunas ideas, problemas para comenzar a filosofar. Nuestra idea de nuestro trabajo es filosofar justamente, y ese ejercicio solo se logra con esto, ¿verdad? Después ustedes van a ir leyendo y van a ir encontrando datos y van a ir alimentando. Lo importante es que ustedes vayan adquiriendo esos contextos, ¿verdad? Vayan describiendo esos contextos. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, problemático, ¿cuál es la problemática de los presocráticos? ¿De qué se ocupaban ellos? ¿Qué problemas ellos trataban? Y tipo, usted rápidamente asocian nombres, ¿verdad? Esa es la idea, futuramente. ¿Cómo se relaciona la edad antigua con la edad media? Y ahí ustedes ya tienen un panorama de cómo se va desarrollando. ¿Me explico? ¿Hay alguna consulta, alguna duda acá? De mi parte, no, profesor. ¿Quedó claro entonces? ¿Hay más dudas? ¿Surgieron más preguntas? Espectacular también. Y en los materiales vamos a ir profundizando más, ¿verdad? La verdad que hay muchas cosas que son nuevas para mí y muy interesantes, ¿verdad? Profe, el tema de principio de autoridad, por ejemplo, es un recurso retórico, vamos a decir. Para sostener tu argumento, vos acudís a una autoridad. Y yo me pregunto si es que Aristóteles en sus tratados de retórica, ¿será que ya habló de eso, digamos, probablemente? Pero de todos modos, en el contexto de la Edad Media, esa parte no se tuvo en cuenta, digamos. Se usó nomás el principio de autoridad como una forma de sostener ese argumento, pero o sea, obviamente sin problematizar, ¿verdad? Muy, muy interesante tu pregunta, Iván. Vos sabés que, y compañeros también sabían que Aristóteles, por ejemplo, no hablaba de cerrar justamente el camino para en la búsqueda de un principio lógico, ¿verdad? Cerrar como después lo hizo en la Edad Media cuando le leyeron otros comentaristas y intérpretes, le leyeron a Aristóteles, le leyeron, pero siempre estirando un poco hacia al lado de ellos, ¿verdad? Porque hay muchas, por eso yo siempre digo y recomiendo, cuando me dicen, leí a Aristóteles, me dice, yo la primera cosa que le pregunto, ¿leíste comentario, un libro introductorio o le leíste a Aristóteles mismo? ¿Verdad? Porque si le leí a Aristóteles, fascinante es leerle a él sin prejuicios, sin entrar con visiones previas, por ejemplo, buscando algo, ¿verdad? Fascinante es leerle a él. Por ejemplo, metafísica, uno encuentra cosas. ¿A qué me refiero? Muchas veces lo que se dio en la historia de la filosofía fue esto, que se interpretó siempre por conveniencia algunas ideas, lastimosamente. Y ese principio de autoridad justamente la iglesia usó, y hay registros. ¿Por qué? Porque usaban como un poder y un registro, tipo, bueno, vamos a usar a Aristóteles. Aristóteles, ustedes sabían que se fue prohibido 70, 80 años de ingresar a la iglesia, y solo Santo Tomás de Aquino después hay registro. Santo Tomás logró convencerle a la iglesia y decirle que sí, los argumentos de Aristóteles no van a servir para la iglesia. Entonces, la iglesia tiene un corpus de conocimiento y es muy, muy válido. Para mí siempre me gustó eso, humanismo total, ¿verdad? Solo que en ese contexto ellos también estaban entre guerras, persecuciones,
se tenía que institucionalizar y entonces necesitaban argumentos y los argumentos filosóficos venían de la mano para ellos, ¿verdad? Eran fundamental. Entonces, por eso nomás. Es muy diferente. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, Ética a sí mismo de Aristóteles, que leerle a otro comentarista, ¿verdad? Sin prejuicios, siempre hay que leer los libros. En filosofía hay que adentrarse leyendo al autor en su contexto y evitar leerle, por ejemplo, desde la interpretación de otros nomás y quedarse con eso, ¿verdad? Ese es siempre un prejuicio justamente que se quiere dar en filosofía, ¿verdad? Como siempre también digo, no es que los filósofos dicen que tienen que ser así, sino que ellos describen el contexto donde ellos viven. Después vienen otros, le leen, interpretan y usan a veces y abusan de las ideas de ellos, ¿verdad? O malinterpretan a veces y le llevan al extremo a veces algunos. Eso es lo que suele pasar siempre en filosofía. A lo largo de la historia siempre pasó. Bueno, esa fue una pregunta interesante, Iván. Entonces a eso me refiero, que él no hablaba de eso, de esa autoridad. Ese concepto de autoridad justamente que se hablaba ya en términos retóricos era propiamente en la Edad Media, de ese debate lógico, verbalista, como dice, de verbo, de mucho verbo, de muchas palabras. Nada más. Casi sofista, haciendo un paralelismo simplista y rápido. Así, justamente, mucha retórica, ¿verdad? Mucha retórica, ¿verdad? Y después viendo ahí se le comenzó a cuestionar a ellos. Muchas palabras, pero vacíos de ideas que se puedan observar o demostrar. Mucho concepto, mucha elegancia, mucha floritura en el concepto, en el juego de palabras, pero no hay ninguna idea, ¿verdad? Que yo pueda ver, pueda tocar, pueda evidenciar. Ese era el debate y eso nosotros vamos a estudiar bien en la próxima clase. Yo ya les adelanté un poco aquí esa transición porque después vamos a ver el quiebre y vamos a ver los argumentos que se van a consolidar y van a discutir con la posición de la cosmovisión en la Edad Media, y vamos a ver cómo se va a dar un tránsito denominado revolución científica, y ahí va a haber un cambio del paradigma de la humanidad. Ahí vamos a ingresar en la filosofía moderna, en el pensamiento moderno. Y se puede decir que ese concepto de ciencia que nosotros estudiamos como sistemático, observable, nace con la revolución científica y en la edad moderna recién. Así que antes de la Edad Media, en la Edad Media ese concepto de ciencia no era válido. Que nosotros hoy estudiamos, por ejemplo, en nuestras universidades, ese concepto no es válido, no era válido para la época. ¿Me explico? Bueno, voy a explicarle un poco ahora entonces, si no tiene alguna duda, alguna otra consulta. ¿Alguien más que quiera aportar algo para ir Profe, cerrando? ya que mencionaste algo de la lectura, de repente nosotros o algunos que recién empezamos o empiezan con la filosofía, por ahí se recomienda manuales introductorios. Hay uno muy famoso, es La Historia de Sofía, o algunos más académicos, que son de introducción general, pero esos son todas, digamos, fuentes secundarias que hablan de los autores. De repente citas fragmentos, pero nosotros como estudiantes de la carrera de filosofía, ¿verdad? Sí o sí tenemos que en algún momento ir a las fuentes primarias originales, digamos, de los autores, porque siempre en los resúmenes, en los fragmentos, hay una parcialidad, una tendencia, digamos, del autor que eligió ese fragmento, ¿verdad? Sí. Abonando un poco lo que decía sobre las fuentes originales, y también que los resúmenes son muy recortados, muy masticados, decía el profesor Jorge, ¿verdad? Muy masticado, no sé si eras vos, profe, perdón. Pero eso nomás, profe. Sí, y así es. Y mira, la verdad que de sugerir libros, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente, pero va a ser una sugerencia para el que quiera ir leyendo o quiera poner como una carpeta o un drive, ¿verdad? Para su archivo. No le voy a obligar a que lean, ¿verdad? Cada uno a su tiempo después va a ir leyendo en paralelo con nuestras lecturas. Le voy a sugerir algunos libros, así le voy a colocar, porque depende mucho, pues. Yo quiero leer filosofía
dentro de un tono ya académico, propiamente un lenguaje académico, quiero leer filosofía en un lenguaje más divulgativo, es decir, con un lenguaje más accesible. Todo depende de eso, ¿verdad? Por ejemplo, Iván, vos querrías leer un libro más académico, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Un libro con un lenguaje más técnico probablemente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya no quiero más leer manuales introductorios, Mm. sinceramente. Ya quiero irme ya, pero no sé por dónde, o sea, por dónde empezar. Creo que una visión histórica con los antiguos, por ahí, ¿verdad? Pero ya Mira, con autores. y ya que estamos acá y vos vas a tener todavía, Iván, compañeros, ya que estamos todavía en este primer semestre, ¿verdad? Eh, y usted en el segundo semestre van a estar todavía, van a entrar ya con, por ejemplo, teoría del conocimiento. Pueden ir leyendo los diálogos de Platón. No, no queda otra justamente leer un poco los diálogos de Platón, compañeros. En esos diálogos indiscutiblemente está toda la problemática del conocimiento que se desarrolla en la filosofía. Después también hay algunos fragmentos, algunos capítulos, ¿verdad?, que se puede leer de metafísica de Aristóteles, por ejemplo. Ahí está prácticamente con el lenguaje de Aristóteles toda esa filosofía que él va discutiendo en su contexto, ¿verdad? Él es el primer historiador de las ciencias justamente, Aristóteles. Y hay un libro que le voy a enviar a todos, ahí en el grupo le voy a enviar, que se llama justamente Leer a Platón. Fue seleccionado por un filósofo argentino y él seleccionó distintas problemáticas que se abordan en los diálogos de Platón y él con los fragmentos reales, ¿entienden? No van a encontrar en los diálogos íntegros, pero sí van a encontrar, por ejemplo, teto, tipo 5 o 6 páginas donde se comienza a discutir un problema y este filósofo te ubica tipo en el contexto y te dice, aquí en teto se está discutiendo el problema del conocimiento, te coloca y te explica y te pone el fragmento ahí de 5 o 6 páginas, ¿verdad? 7 páginas, donde vos podés leer y ya encontrar, y después si vos querés leer completo el diálogo, podés ya leer completo después, ¿verdad? ¿Les parece? Le voy a enviar entonces algunos materiales, compañeros, que tengan así, con esos textos de fuente primaria ya de algunos, ¿verdad? Para que vayan leyendo en paralelo de acuerdo a sus tiempos. ¿Está bien? Ya esta noche mismo le voy a enviar. Terminamos acá y ya le voy a, en la computadora voy a ver y ya le envío al grupo, compañeros. Bueno, como texto tenemos este texto para leer. Similar a la lectura de la clase 1, tienen que mirar un poco este texto porque aquí dice 15 páginas, pero ustedes prácticamente van a leer solo. El que quiera leer completo, bienvenido sea, porque ya es un adelanto de lo que va a ser la clase siguiente, ¿verdad? Pero aquí me ocupé justamente de distinguir qué parte de este texto es lo que nosotros estamos estudiando. Ustedes van a ver cómo se conectan los textos. Yo trato de conectar los textos, compañeros. No es que es una secuencia, no es que algo seleccionado al azar, sino que es algo secuencial. Ustedes van a ver cómo se van conectando. No es que no tiene ningún seguimiento o qué. Bueno, hasta aquí, 10 páginas, esta del archivo, ¿verdad? Del archivo de PV. Hasta 10 páginas lo que ustedes van a leer. Después está el paradigma moderno que nosotros vamos a desarrollar la próxima semana con otra bibliografía, obviamente, pero si leen esto, por ejemplo, ya le va a servir como una idea previa para la clase. Eso ya queda a criterio ahora. Y con este material ustedes van a responder las siguientes preguntas.
Acá. Vamos a responder esto. Rubén Pardo es profesor de filosofía de la UBA, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí tenemos. Cita y describe las características del conocimiento científico, dice. Bueno, ¿eso por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a estudiar ya la ciencia moderna en la siguiente clase. Y entonces aquí es fundamental que con este texto ustedes ya vayan comprendiendo mínimamente cómo se va sistematizando ese conocimiento científico, ¿verdad? Después vamos a distinguir un poco qué es ciencia formal y ciencia fáctica, que está dentro del texto. Y van a ver que se conecta directamente con lo que nosotros dimos en la primera clase. Después, describir qué es un paradigma premoderno. Paradigma justamente es el tema del modelo o la cosmovisión que se practicaba en la época. Y premoderno significa antiguo. Distinguir doxa y episteme, que está en el mitos y logos, vendría a ser, que está en el texto. Y cita y describe los fundamentos de la filosofía científica del mundo antiguo y medieval. Eso, por ejemplo, ¿en qué se basaba ese fundamento? Y ahí es lo que yo ya le mostré a ustedes, el geocentrismo, la finitud, esas características es lo que ustedes van a citar y describir. Hay más en el texto. Luego, explica la relación entre razón y fe en la Edad Media en términos científicos. Ahí van a ver cómo el concepto de ciencia se inclinaba más hacia un conocimiento de fe que un conocimiento racional. La ciencia se validaba más con un fundamento no natural en este contexto. Entonces, eso van a encontrar en el texto. ¿Hay alguna consulta acá? Estudio Media dice, recibieron un libro de filosofía para principiantes de diferentes actores de cuestión de vida. Ah, ese es lindo libro también. Filosofía para principiantes, conozco ese. Hay uno con caricatura, creo que es. Llegué a mirar una vez. Es muy bueno, ¿verdad? Pero le voy a enviar el libro, lo que le prometí esta noche mismo ya. Bueno, acá quedó claro, compañeros. Sí, todo claro, bro. Perfecto, Sí, Sí, profe. perfecto. ¿Enviarías los autores de los libros que mencionan en Sí, el grupo? voy a subir. Voy a seleccionar algunos así bien prácticos, como suelo ser muchas veces, tipo, no es cantidad, ¿verdad? Sino que calidad, ¿verdad? Tratar de, tipo, cantidad mínima de páginas de lectura, pero que se pueda aprovechar bien. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, lo voy a enviar. Cuando nos desconectemos, ya dentro de un rato voy a ir a buscar y ya les envío ahí en el grupo. Bueno, compañeros, ya agradezco entonces la atención y cualquier consulta me pueden escribir sin ningún problema. Estoy atento, voy a responder en la brevedad. Les deseo éxitos y a seguir leyendo. dale, profe. Muchísimas gracias y saludos a los compañeros. Chao, chao, éxitos. Seguimos en comunicación.